Queríamos comentarles desde el Ministerio de Producción de la provincia de Entre Ríos que a la par de la evolución de la situación sanitaria en nuestra provincia y en el país, hace una semana atrás el Gobierno Nacional, a través del Decreto de Necesidad de Urgencia 408, de fecha 26 de abril, a través de su artículo 3º, habilitó a los gobernadores de las provincias a llevar medidas de excepción en materia de actividad productiva y de personas circulando vinculadas a esas actividades. Nuestra provincia, el señor gobernador, el día 27, el día siguiente, 27 de abril, a través del decreto 602 y 603, adhiere a esta medida y faculta al Ministerio de Producción y al Ministerio de Salud a tomar las disposiciones necesarias y correspondientes para evaluar la viabilidad de las distintas actividades que podrían ser exceptuadas en el marco de este decreto de necesidad de urgencia, siguiendo los siguientes parámetros que me permito a repasarlos con ustedes. En primer lugar, las actividades que podrían ser exceptuadas tienen que cumplimentar estos 6 requisitos. Primero, que el tiempo de duplicación de los casos confirmados del COVID-19 no debe ser inferior a 15 días. El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la potencial demanda sanitaria. Que debe existir una evaluación positiva de las autoridades sanitarias respecto al riesgo sociosanitario que implica la apertura de una nueva actividad y la circulación de personas vinculadas a la misma, que la proporción de personas exceptuadas del aislamiento social preventivo obligatorio no debe ser mayor al 50% de la población total del departamento, que ese departamento no esté considerado por las autoridades sanitarias nacionales como de circulación por transmisión local o conglomerado. Y la provincia a esta situación le agrega un sexto componente, que es contar esta actividad que puede llegar a ser exceptuada con un protocolo sanitario que siga las recomendaciones y determinaciones de las autoridades sanitarias nacionales y provinciales. A través de la evaluación de este componente de 6 elementos que les acabo de comentar, el Ministerio de Producción, a través de la resolución 234 y 245 de fecha 29 y 30 de abril respectivas, decidió, tomando los recaudos y las evaluaciones pertinentes con las autoridades sanitarias correspondientes a nivel provincial, tomó la decisión de exceptuar una serie de actividades que en el total del territorio de la provincia de Entre Ríos, que cumplo en enumerarlas. Fabricación de baterías y acumuladores eléctricos, fabricación de hornos de panificación e implementos afines a todo lo que es la industria de la panificación, fabricación de aberturas, implementos e insumos necesarios para este tipo de producciones, la fabricación de artículos de camping y jardín, la fabricación de implementos de baño y cocina, la industria del calzado y la indumentaria, astillero de embarcaciones menores, fabricación de maquinaria para alimentos de mascotas y afines, industria de cuchillería y fabricación de pinturas del hogar, industria y la construcción. De esta manera, la provincia de Entre Ríos, a las 33 actividades exceptuadas ya a nivel nacional, incorpora 11 nuevas actividades a todo el espectro productivo. Esto no es una decisión que se toma a la ligera o que tiene que ver con una visión netamente economicista, todo por lo contrario. Esto está tomado en la observancia de los componentes sanitarios que antes mencionaba, y fundamentalmente la excepción de esta situación, más allá de la estabilidad sanitaria, tiene que ver con dos factores fundamentales. Por un lado, que son actividades que están vinculadas a cadenas productivas nacionales en algunos casos, que requieren de los insumos que estas industrias producen o elaboran. Y el otro factor, no menos importante, en una situación sanitaria sostenida como la que acaba de mencionar el compañero del Ministerio de Salud, permite contemplar, digamos, la posibilidad de que estas actividades son muy importantes en materia de dinamismo productivo y económico a las localidades o a los departamentos donde se desarrolla. No obstante esto nos lleva a dos situaciones que no son menores. Por un lado, un incremento en la responsabilidad de cómo nos estamos conduciendo. No es solamente cumplir con el aislamiento social preventivo obligatorio de manera individual, sino que la apertura de estas actividades nos lleva a dimensionar que también hay una responsabilidad empresaria de cumplimentar con un protocolo, que ese protocolo no es una mera formalidad para ser exceptuado, sino que es una pauta, un camino una hoja de ruta propiamente, que va a ser fiscalizada por las autoridades provinciales y municipales,
que tiene que tener observancia por parte de los propietarios de los establecimientos productivos donde se va a desarrollar esta excepción a la cuarentena, y que obviamente ante cualquier alteración de los parámetros sanitarios antes indicados, esta excepción va a ser revocada por, obviamente, una decisión prioritaria de salud pública. Por último, y no menos importante, esto nos lleva a dimensionar de que no solamente la responsabilidad individual, porque el Estado no puede estar en todos los lugares a la vez y en todas las situaciones, no es solamente el rol o la cantidad de medidas que el gobierno nacional, provincial ha tomado. Al día de hoy estamos llegando casi al 4% del Producto Bruto Interno, que es casi 1 billón de pesos en materias activas, específicas y directas para sostener la actividad productiva en el contexto de esta pandemia, sino que también nos lleva a pensar que el compromiso y la aplicación individual y empresarial de las medidas de prevención, de aislamiento, de distanciamiento social y demás, todos los componentes que un protocolo tiene que llevar, no solamente lleva un beneficio individual, sino que la sumatoria de esas situaciones lleva un provecho colectivo, que es sostener y mantener esta situación de la evolución de esta pandemia como viene dándose ahora. Cualquier regresión a esta situación, automáticamente esa actividad excluida puede que sea revocada la exclusión en esa localidad, en el departamento o en todo el territorio provincial. Eso hace que esta situación no es que sea un afloje, si me permiten la expresión, de las condiciones de aislamiento, sino todo por el contrario. Implica una mayor responsabilidad de aquellos que están alcanzados por la exclusión. La actividad económica del turismo y todos los servicios vinculados a la misma, no a nivel provincial, nacional, sino a nivel internacional, es una de las actividades que va a ser más afectada y va a sufrir mayores modificaciones una vez superada esta situación sanitaria. ¿Por qué? Porque es una actividad que se sustenta en la circulación e interacción de personas y fundamentalmente esta enfermedad que hoy nos aflige a todos a escala planetaria, la única manera que se la puede mantener restringida es evitando la circulación de personas. Por ende, el turismo es uno de los sectores que más lento va a salir del efecto del aislamiento social preventivo y obligatorio. Y por ende, al corto plazo, las medidas que podemos tomar son de carácter paliativo. En ese sentido, el gobierno provincial firmó con el Consejo Federal de Inversiones una línea crediticia para darle sustentabilidad en los costos fijos a los efectores de turismo, y ese fondo no solamente modificó las tasas bajando las mismas, sino que subió los montos involucrados. Eso al corto plazo, pero también hay que pensar el día después. En ese sentido, el ministro de Producción, Juan José Bailo, instruyó a la Secretaría de Turismo, que depende del Ministerio, para que vaya interactuando con los distintos sectores del turismo y sectores afines, para empezar a ver, analizar y planificar cómo va a ser el turismo después de esta crisis y qué elementos podemos tener en cuenta para una planificación de una forma de ejercer una actividad económica tal como es el turismo, que va a ser distinta a lo que conocíamos. Ya se está trabajando en eso, ya los distintos corredores del Uruguay, Centro y Paraná, como está determinada geográficamente el abordaje de la Secretaría de Turismo respecto al turismo, ya empezó a trabajar con videoconferencia con efectores del sector para empezar a intercambiar opiniones, visiones y perspectivas de cómo trabajar. Al corto plazo lo que podemos aportar son cuestiones de carácter paliativo, financiero, pero obviamente el día después es lo que preocupa porque, insisto, el turismo no va a ser una de las actividades que se va a modificar profundamente, como algunas otras, en lo que es la actividad económica a nivel global.